Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este portabotellas a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material, el cual compré de segunda mano, así que no venía con etiqueta, pero puedo reconocer que está compuesto mayormente por algodón y que además la aguja o el ganchillo que puedo utilizar es de 5 milímetros. De esta manera es que podemos probar los ganchillos en los materiales que de pronto no tengan la etiqueta. También voy a utilizar entonces el ganchillo de 5 milímetros, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos y voy a utilizar para decorar el portabotellas estos botones. Voy a comenzar realizando la base del portabotellas y para eso voy a utilizar una botella con la cual voy a usar el proyecto. Entonces para eso voy a comenzar haciendo un anillo mágico. Entonces el anillo mágico lo hago de esta forma, ubicando mis dedos y enrollando el hilo en mis dedos, creando una X a este lado y voy a utilizar el ganchillo para sacar la hebra. Una vez sacamos la hebra, entonces vamos a comenzar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a marcar esta tercera cadena que acabo de tejer porque ahorita necesito cerrar la vuelta en esa misma cadena. Entonces estas 3 cadenas que acabo de hacer van a reemplazar el primer punto alto porque voy a tejer todo con punto alto. Entonces aquí tengo el primer punto alto que lo hice en cadenas y ahora voy a hacer el siguiente. Enlazo, inserto por el anillo mágico que acabo de hacer, saco la hebra, tejo las 2 primeras hebras que tengo en la aguja y luego las otras 2. Aquí ya tengo entonces mi segundo punto alto. Voy a continuar haciendo puntos altos y voy a hacer un total de 10. Aquí ya tejí entonces los 10 puntos altos y voy a tomar esta hebra que está aquí, la que me sobró del anillo mágico, y voy a cerrarlo. Entonces voy a jalar para cerrar este anillo y una vez cierro entonces ya puedo entonces cerrar la vuelta y para eso voy a sacar el marcador de puntos y justo de donde lo voy a sacar, o sea de esa última cadena que tejí al inicio, voy a pasar la aguja, tomo la hebra y deslizo. Voy a deslizar, voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Entonces aquí ya tengo 10 puntos altos y así comienzo con la base. Ahora voy a continuar con la segunda vuelta. En esta segunda vuelta voy a hacer aumentos. Entonces primero voy a iniciar con 3 cadenas que reemplazan el primer punto alto. Entonces voy a marcar la tercera cadena que es donde vamos a cerrar la vuelta. Ahora vamos a enlazar, vamos a insertar la aguja en el mismo punto de donde salen las 3 cadenas. Aquí. Tomo la hebra, paso por los 2 primeros y luego por las otras 2 hebras. Y así entonces tejí en el mismo huequito 2 puntos altos, 2 puntos. Así vamos a hacer el aumento. Entonces en el siguiente punto vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo hueco. Y así tengo otro aumento. Voy a continuar haciendo aumentos o 2 puntos altos sobre cada punto hasta llegar al final y en total debo de tener 20 puntos. Aquí ya termino la segunda vuelta y tengo un total de 20 puntos porque añadimos 10 más. Entonces aquí donde está el marcador de puntos voy a insertar la aguja y voy a crear un punto deslizado para cerrar. Entonces llevo 2 vueltas. Vamos a hacer la última vuelta
que va a ser la base. Y a medida de que vamos avanzando podemos ir utilizando la botella que vamos a utilizar como referencia para saber el tamaño. Entonces aquí voy a hacer una vuelta más. Entonces la vuelta que voy a hacer a continuación, que es la tercera, entonces la voy a comenzar igual con 3 cadenas marcando la tercera, y esta vez voy a hacer aumentos en un punto de por medio. Entonces esta primera la voy a dejar solita y en el que sigue voy a hacer 2 puntos altos. En este punto vamos a hacer 2 puntos altos, es decir, un aumento. En esta que sigue, en el siguiente punto, vamos a hacer solamente un punto. Pero en el que sigue vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos altos. Y así vamos a continuar haciendo aumentos en un punto de por medio hasta llegar al final o hasta donde está el marcador de puntos. Y en total debemos de tener 30 puntos altos. Aquí completé ya la tercera vuelta, en total 30 puntos altos. Ahora quito el marcador de puntos y cierro de la misma forma con un punto deslizado. Entonces ahora ya tenemos la base de nuestro portabotellas. Voy a medirlo utilizando la botella que voy a usar regularmente. Entonces cuando la mido queda bien. Ahora, si ustedes tienen una botella más gruesa, lo quieren hacer más grueso, pueden añadir otra vuelta o las vueltas que consideren necesarias. Y al añadir las vueltas simplemente vamos a ir aumentando cada 2 puntos en la siguiente vuelta, en la que sigue cada 3, en la que sigue cada 4 puntos, van haciendo los aumentos y así cada vez que aumentan en una vuelta añaden 10 puntos más. Entonces así lo voy a dejar yo, que en mi caso fue 10 puntos altos aquí en la primera vuelta. En la segunda vuelta añadí 10 más, entonces 20. Y en la última vuelta que hice aquí, 30 puntos porque añadí 10 más. Entonces ahora vamos a comenzar a subir con el cuerpo de la botella. Entonces para el cuerpo de la botella voy a comenzar esta vuelta que sigue con un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Entonces comienzo con 3 cadenas. Voy a marcar siempre esta tercera porque es donde voy a cerrar. Y aquí voy a hacer un punto alto sobre cada punto alto anterior. Pero voy a hacer un cambio aquí, y es que no voy a tejer por aquí, sino que voy a tejer justo aquí donde se forma la cadena, en esta hebra que está en la parte de atrás de la cadena. ¿Por qué? Porque quiero que se forme aquí como una distinción de que ya comienza el cuerpo y es diferente a la base que acabo de tejer. Entonces voy a enlazar, voy a insertar justo en esta hebra y voy a crear el punto alto. Y todas las demás las voy a ir tejiendo igual en la hebra que está atrás de la cadena. Entonces enlazo, inserto en esta hebrita que está atrás y continúo haciendo lo mismo en el resto de los puntos. Y aquí terminé entonces con esta vuelta y cierro igual. Justo donde está el marcador hago el punto deslizado. Y aquí, como les dije, queda entonces como esta línea que diferencia que esta es la base y aquí empieza el cuerpo. Entonces así se va cerrando. Ahora vamos a continuar haciendo 2 vueltas más de puntos altos, un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Y este lo vamos a tejer normal. Entonces aquí hice las 3 primeras cadenas que reemplazan el primer punto alto, y aquí en el punto que sigue voy a tejer normal el punto alto. Ya esta vez no voy a tejerlo por acá detrás, sino que lo voy a tejer entre los puntos. Y vamos a continuar entonces normal, sin hacer aumentos ni disminuciones,
hasta llegar al marcador de puntos y terminar con esta vuelta. Terminé la vuelta número 5 de puntos altos sobre punto alto de la vuelta anterior, normal. Voy a cerrar y voy a comenzar la siguiente vuelta exactamente de la misma manera, punto alto sobre cada punto alto. Ya aquí entonces terminé la vuelta número 6, la cual vamos a cerrar exactamente igual con punto deslizado. Pero entonces a partir de este momento ya vamos a cambiar. Vamos a cambiar de secuencia. Entonces primero vamos a medir la botella. Entonces aquí les muestro cómo se ve entonces por este lado. Entonces así se ve puesta. Si ustedes quieren de pronto hacer este pedacito que es más tupido, más alto, pueden agregar más vueltas, o si lo quieren más corto, pues lo dejan de solamente 2 vueltas. Esto ya es decisión de ustedes y si quieren hacer algún cambio al diseño. En mi caso me gusta con 3 vueltas y a partir de aquí voy a comenzar entonces con una trama diferente. Entonces voy a comenzar con 3 cadenas, como siempre, para reemplazar el primer punto alto. Entonces aquí después de estas 3 cadenas que reemplazan este primer punto alto, vamos a saltarnos dos puntos de la vuelta anterior, 1 y 2, y en este tercero vamos a hacer un punto alto. Entonces vamos a tejer aquí un punto alto y vamos a hacer una cadena. Y en ese mismo punto donde tejí este punto alto, voy a tejer otro más. Entonces dentro del mismo huequito me va a quedar un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora me voy a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero voy a repetir la misma secuencia. Punto alto, cadena y punto alto. Me salto 2 nuevamente, en el tercero voy a crear la misma secuencia, punto alto, cadena y punto alto. Y voy a repetir exactamente lo mismo, saltándome siempre 2 puntos. En el tercero tejo el punto alto, cadena y punto alto. Así hasta llegar al otro lado. Aquí entonces terminé de dar la vuelta y me quedan 2 puntos altos y justo donde salen las cadenas, justo de aquí, voy a tejer un punto alto para así completar la secuencia de ese primer punto alto que hice. Entonces tejo el punto alto, tejo una cadena y no tengo que tejer otro punto alto porque estas 3 cadenas del inicio me van a reemplazar ese punto alto que debe ir aquí. Entonces lo que hacemos es que en esta última cadena de las 3 cadenas que tejí voy a hacer un punto deslizado. Entonces tejo el punto deslizado para así unirlas y ya me queda la misma secuencia, punto alto, cadena y punto alto. Ahora, para que no se nos vea la unión de aquí en adelante que se va viendo normalmente cuando unimos las vueltas, yo propongo continuar sin cerrar las vueltas, o sea, haciendo una cadena aquí como para dar aumento, y voy a hacer un punto alto justo aquí en el centro de la primera secuencia que hicimos de punto alto, cadena y punto alto. Entonces enlazo, inserto justo en el medio, o sea, en este espacio que se nos creó por hacer la cadena en el centro. Justo aquí inserto y hago un punto alto, una cadena y ahí mismo creo un punto alto. Entonces lo que hicimos fue que en el centro de estos 2 puntos altos hicimos una secuencia exactamente igual de punto alto, cadena y punto alto. Voy a continuar haciendo lo mismo. En el centro de cada una de estas secuencias que hicimos vamos a hacer el mismo patrón. Punto alto, cadena, punto alto. Vamos a intentar no confundirnos aquí en la unión
de entre donde tenemos los dos puntos que dejamos, ahí no vamos a tejer nada. Siempre va a ser aquí donde hicimos la cadena de separación. Y vamos a continuar tejiendo alrededor del tejido. Entonces aquí simplemente cuando llegamos a este punto vamos a continuar tejiendo aquí encima y vamos a ir subiendo hasta llegar a la altura que necesitamos para nuestra botella. Justamente aquí llegué donde comencé esta siguiente vuelta, entonces no tengo que cerrar nada, sino que voy a continuar haciendo la secuencia justo aquí en el medio donde hice la primera secuencia. Entonces aquí inserto y creo este primer punto alto, cadena y punto alto, y así voy a continuar realizando exactamente lo mismo. Y a medida de que avanzamos, les recomiendo ir midiendo con la botella que ustedes van a usar. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, que el mío es aproximadamente aquí, lo que hice fue medir el tamaño o la medida que nos da estas 3 vueltas que hice al principio, que fue más o menos de 4 centímetros, y voy a hacer aquí 4 centímetros más de esta misma vuelta. Entonces una vez lo tengo, voy a parar. Aproximadamente hice 8 vueltas de este tejido calado. Entonces cuando ya termino con el tejido calado, voy a terminar entonces aquí como el último tramo de punto alto, cadena, punto alto, y aquí voy a cerrar el tejido. Entonces lo voy a hacer haciendo un punto deslizado. Creo un punto deslizado para que se me nivele un poco acá y pueda comenzar entonces ya con este tejido nuevamente. Entonces lo que voy a hacer es comenzar con las 3 cadenas que reemplazan el punto alto y comienzo a tejer puntos altos sobre cada punto de la vuelta anterior. Entonces aquí se voy a tejer en cada uno de los puntos. Aquí por ejemplo que es una cadena, entonces voy a tejer dentro de la cadena y continúo haciendo uno sobre cada uno. Recordemos que como tenemos 30 puntos, entonces al final deben de ser 30 puntos. Termino entonces los 30 puntos y voy a cerrar la vuelta igual con punto deslizado. Y voy a repetir el mismo procedimiento hasta completar el total de las 3 vueltas, igual que como lo hicimos aquí abajo. Comenzando con 3 cadenas y continuamos con punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Una vez terminamos las 3 vueltas, entonces vamos a cerrar la última vuelta. Hacemos una cadena y cortamos la hebra. Jalamos la hebra y apretamos, y así entonces terminamos esta parte. Vamos a medirlo y lo ideal es que quede cubriendo la mayoría de nuestra botella, y vamos entonces a comenzar a hacer el cordón para cargar la botella. Para hacer este cordón entonces vamos a comenzar con un nudo corredizo y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Ahora vamos a enlazar y vamos a ir a la primera cadena que tejimos. Justo en la primera cadena que tejimos vamos a insertar la aguja, vamos a tomar la hebra, la sacamos y nos queda aquí 3 hebras sobre la aguja. Vamos a enlazar y vamos a pasar la hebra solo por la primera. Pasamos por la primera hebrita y nos quedan 3 en la aguja. Entonces ahorita vamos a enlazar y vamos a completar el punto, es decir que pasamos por las 3 hebras. Vamos entonces a repetir el mismo procedimiento enlazando, pero esta vez vamos a este punto que nos aparece aquí, o estas hebras que nos aparece aquí, que fue la primera pasada que hicimos con la aguja. Entonces vamos a enlazar
insertamos la aguja tomando las dos hebritas que se nos forman aquí como una especie de cadena, por acá y por acá. Tomamos la hebra, la sacamos, nos quedan 3 hebritas, pasamos por la primera y al pasar por la primera entonces estamos creando una cadena que es por donde ahorita vamos a insertar la aguja. Y cuando tenemos estas 3 hebras completamos el punto. Enlazamos, vamos aquí a la anterior cadena que tejimos, insertamos por estas 2 hebritas, tomamos la hebra, sacamos, primero pasamos por una para crear la cadena de base y ahora sí pasamos por las 3. Nuevamente enlazamos, vamos a la cadena de base, sacamos la hebra, pasamos por la primera para crear esa cadena de base para el siguiente punto y completamos el punto. Y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo hasta lograr el tamaño que necesitamos para el cordón. Ya aquí terminé el cordón y el mío mide en total 85 centímetros. Aquí depende mucho del largo que deseen, entonces en mi caso va a ser ese el largo que quiero, pero puede ser más largo o más corto. Aquí vamos a hacer una cadena, cortamos, para cerrar, jalamos y apretamos. Voy a ubicar una punta a un lado y la otra al otro lado. Entonces, por ejemplo, esta la voy a ubicar de este lado, lo voy a colocar por fuera porque justamente aquí encima es donde va a pegar el botón. Entonces, con la aguja lanera voy a enhebrar la hebra que nos quedó sobrando del cordón y con esta misma voy a coserlo. Entonces voy a comenzar a pasar varias veces por un lado y por el otro hasta que sienta que esté lo suficientemente fuerte para hacer nudo y cerrar. Una vez entonces termino de pasar varias veces el hilo por un lado y por el otro, aquí en la parte de adentro voy a abrir la hebra y voy a pasar una por un lado de cualquier otra hebra que tenga y la otra la voy a dejar por este lado y voy a hacer un nudo bien fuerte para que no se me vaya a despegar. Y exactamente igual vamos a pegar el otro lado y aquí pegamos entonces el cordón. Vamos a aprovechar para tomar la aguja lanera y esconder la hebra que nos quedó sobrando una vez terminamos el tejido. Entonces esta hebra la vamos a esconder enhebrando la aguja lanera, pasándola por varios de estos puntos que tenemos disponibles. Podemos también abrir la hebra, pasarla por un lado y por el otro para crear el nudo. Adicionalmente, otro detalle que podemos agregarle al portabotellas es un pequeño cordón para apretar en la parte superior. Para eso podemos hacer cadenas hasta alcanzar el tamaño del contorno del bolsito. Bueno, ya aquí entonces alcancé el largo, un poco más largo del contorno. Al doblarlo a la mitad me queda más largo. Entonces aquí voy a cerrar con una cadena, corto, jalo la hebra, aprieto y entonces voy a esconder estas hebritas con la aguja lanera. Una vez tengo el cordón, entonces voy a comenzar a insertarlo comenzando desde la mitad. Entonces en el centro del que considere yo el frente voy a insertarlo por aquí y voy a pasarlo por detrás y por delante de cada punto alto de la última vuelta que hice. Entonces aquí lo paso por detrás, por el que sigue lo paso por delante, luego por el que sigue por detrás y así sucesivamente hasta llegar otra vez a este lado.
Una vez entonces llegan las dos punticas aquí al frente, podemos rematar haciendo un nudo en la puntica de cada lado y de esta manera evitamos que se nos vaya a salir. Entonces vamos a hacer lo mismo con este lado. Para finalizar vamos a pegar los botones los vamos a pegar en cada lado donde pegamos el cordón y les recomiendo para eso usar una de las hebras del material que ya utilizamos. Yo voy a quitar una de estas hebras, va a utilizar una aguja más pequeña que la voy a enhebrar con esta misma hebra que acabo de cortar. Y justo aquí sobre el cordón vamos a comenzar a pegar el botón, comenzando desde la parte de atrás. Cuando ya pasa la primera vez, entonces voy a hacer un nudo para asegurar. Vamos a continuar entonces pegando el botón de un lado al otro, vamos pasando la hebra. Una vez terminemos vamos a hacer un nudo para asegurar finalmente aquí al final y vamos a hacer exactamente el mismo proceso en el otro lado con el otro botón y así damos por terminado nuestro proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.